La historia de Porfirio Díaz es una historia de ambición y poder. Nació en Oaxaca en 1830. Su familia era pobre y recibió poca educación formal. Sin embargo, Díaz era ingenioso y decidido. Se unió al ejército a una edad temprana. Esto fue durante un periodo turbulento en la historia de México. Díaz ascendió rápidamente en las filas militares. Demostró gran valentía y habilidad militar. Luchó contra invasores extranjeros y en conflictos internos. Un momento clave fue su papel en la lucha contra el emperador Maximiliano I, impuesto por los franceses. Las victorias de Díaz contra los franceses lo convirtieron en un héroe nacional. Esta imagen del joven general, resuelto e inflexible, capturó la imaginación del pueblo mexicano. Vieron en él a un líder que podía traer estabilidad y progreso. Pocos sabían entonces que este mismo hombre cambiaría el destino de su nación, para bien y para mal. En 1876, Díaz tomó el poder en un golpe de Estado. Esto marcó el comienzo del Porfiriato, un periodo de más de 3 décadas en el que Díaz gobernó México con mano de hierro. Aplastó sin piedad cualquier oposición, centralizó el poder y eliminó a sus rivales políticos. Esto aseguró que su control sobre la presidencia se mantuviera sin oposición. El Porfiriato también fue una época de importante modernización. Díaz estaba obsesionado con el progreso. Creía que la inversión extranjera era crucial para el desarrollo de México. Su gobierno construyó ferrocarriles, expandió las operaciones mineras y promovió las exportaciones agrícolas. Estas políticas llevaron al crecimiento económico. Los ferrocarriles, que antes eran un sueño lejano, se convirtieron en un símbolo del gobierno de Díaz. Conectaban rincones remotos del país, facilitando el comercio y la comunicación. Pero este progreso tuvo un coste, ya que las comunidades indígenas cuyas tierras fueron atravesadas, a menudo se enfrentaron al desplazamiento y la explotación. Mientras la economía mexicana crecía bajo el mandato de Díaz, los beneficios no se repartían por igual. Las políticas de Díaz favorecían a los terratenientes ricos y a los inversores extranjeros. Amasaron grandes fortunas. Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos, especialmente los indígenas y los campesinos, seguían sumidos en la pobreza. La concentración de la tierra se convirtió en un problema importante. Los pequeños agricultores perdieron sus tierras a manos de las grandes haciendas. Esto creó una enorme clase baja de jornaleros sin tierra. Las condiciones de trabajo en estas haciendas eran a menudo brutales. Los salarios eran exiguos y los trabajadores tenían pocos derechos. El malestar social comenzó a hervir a fuego lento bajo la superficie del aparentemente próspero Porfiriato. Esta imagen captura la cruda realidad de muchos bajo el gobierno de Díaz. Mientras la élite disfrutaba de los frutos de la modernización, la columna vertebral de México, sus campesinos, trabajaban en condiciones que diferían poco de las de sus antepasados. Su resentimiento crecía con cada año que pasaba. Para 1910, la insatisfacción con el gobierno de Díaz había alcanzado un punto crítico. Francisco I. Madero, un reformador liberal, desafió a Díaz en las elecciones presidenciales. Díaz, acostumbrado a gobernar sin oposición, amañó las elecciones para asegurarse su propia victoria. Este flagrante acto de fraude electoral desencadenó la Revolución Mexicana. Por todo México, la gente se levantó en armas contra el régimen de Díaz. Emiliano Zapata, un carismático líder campesino, lideró una rebelión en el sur, exigiendo una reforma agraria. En el norte, Pancho Villa, un hábil estratega militar, movilizó a sus fuerzas contra el ejército de Díaz. Ante la creciente presión, Díaz se dio cuenta de que su reinado había terminado. Este documento, un llamamiento a la justicia y la democracia, representaba las esperanzas y aspiraciones de millones de personas. Señaló el final de una era y el comienzo de una larga y sangrienta lucha por un México más equitativo. Díaz renunció en 1911 y huyó al exilio en Francia. Murió en París en 1915, una sombra del poderoso gobernante que una vez fue. La Revolución Mexicana, que él había desencadenado sin saberlo, continuaría durante otra década, cambiando para siempre el tejido de la sociedad mexicana.